Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La inseguridad y la violencia en el Ecuador están sin duda plenas, yo diría intensas, las expresiones de criminalidad en el país. Delitos como las vacunas, los secuestros, extorsiones, asaltos, asesinatos y cientos de otras expresiones de terror se viven al momento. Ahora se conoce que menores de edad han sido reclutados para delinquir. La economía del delito es una industria millonaria, mientras que la ausencia del Estado es evidente. Quito se estremeció por el secuestro en el denominado caso Ruta Viva del fin de semana pasado. La pobreza y el desempleo, las bandas y las pandillas, los estados de excepción y las fuerzas del orden desarregladas. Estos son los temas que tratamos esta noche aquí en Hora 25. Nuestros invitados: Esteban Rubio, ex viceministro de Seguridad. Saludo en Guayaquil a Carolina Andrade, ella es experta en gobernabilidad en seguridad. Saludo a Fernando Sánchez, secretario de Inclusión del municipio de Quito. Y le damos la bienvenida al teniente coronel Wilson Zapata, jefe nacional de la UNACE. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. El secuestro y la extorsión son delitos que han tomado fuerza en el país y que ponen en zozobra a la población. Antes, este tipo de delitos estaban direccionados especialmente a empresarios o personas o familias con ingentes recursos económicos, a quienes los delincuentes podían exigir cuantiosas recompensas. Pero hoy la policía ha reconocido que la clase media se ha convertido en el blanco de los secuestradores y extorsionadores. Les hemos preparado un reportaje de lo que ha ocurrido en apenas 2 meses y medio del 2023 con respecto a estos delitos. Les invito a verlo. 24 horas de angustia tuvo que vivir esta joven pareja quiteña que fue secuestrada el pasado domingo 12 de marzo en la Ruta Viva, una vía que conecta con los valles de Tumbaco, Cumbayá, Pifo y Puembo. La pesadilla empezó luego de que el auto en el que se movilizaban se quedara dañado en medio de la vía pasada la medianoche. La pareja llamó una grúa y mientras esperaban que llegara, aparecieron los delincuentes. Dejaron el vehículo y se los llevaron. Les vendaron los ojos, los golpearon, los obligaron a entregar claves para poder realizar transferencias bancarias y retiros. Ante su desaparición, su familia rápidamente denunció ante la policía y sus rostros se hicieron virales en redes sociales. El trabajo de la UNACE permitió su localización en el sector de la Ferroviaria Alta, en el extremo sur de Quito. Fue lo peor, no se lo deseo a nadie. Le agradezco a Dios por habernos cuidado. La policía detuvo en este caso a 4 personas con antecedentes penales. 2 son adolescentes de apenas 13 años y uno de ellos es alias Boquita, el menor que fue acusado de disparar y asesinar al sargento Freddy Bonilla en la ciudad de Esmeraldas en febrero pasado. Pero este no es el único secuestro que esta banda habría cometido. El viernes 10 de marzo, una joven y su primo atravesaron la misma situación. En este caso, el hecho ocurrió en la avenida Simón Bolívar. Los delincuentes se llevaron el auto y vaciaron sus cuentas. Luego los abandonaron en el sur de la ciudad. Le doy gracias a Dios que no tengo que publicar la foto de mi hija, que solo tengo que publicar la foto del carro. Pero igual lo que pasó a mi hija es una cosa
una cosa terrible. Estos dos sujetos que ahora ven en pantalla, en cambio fueron detenidos en Sociovivienda 2 al noroeste de Guayaquil. Allí mantenían en cautiverio a un taxista, a quien lo secuestraron el viernes 10 de marzo en la vía San Borondón. Familiares comienzan a tener o recibir llamadas telefónicas, le solicitan una fuerte cantidad de dinero, aproximadamente, según versiones, unos $20,000. Pero la sorpresa que se llevó la policía es que al liberar al conductor encontraron en la misma vivienda a otros 2 taxistas informales que habían sido secuestrados días antes. El mismo viernes 10 de marzo, la UNACE también logró localizar a la comerciante que fue secuestrada en su negocio ubicado en el centro de Guayaquil. Por ella, los secuestradores exigían $70,000, pero al verse acorralados por la policía, la dejaron abandonada en Sociovivienda. Ellos, en cambio, son 13 de los extorsionadores que amedrentaban a un comerciante en la capital. Los disparos que propinaron a su vivienda quedaron registrados en video, pero la justicia determinó medidas sustitutivas para todos ellos. Esto generó polémica entre la judicatura, fiscalía y policía, cada una endilgando la responsabilidad a otra institución. En todo caso, estos delincuentes continúan por ahora en las calles buscando nuevas víctimas. Podríamos continuar con más casos en este reportaje, pero estos son suficientes para evidenciar lo que está ocurriendo en el país. Ya no se trata de una guerra entre bandas, discurso que se había manejado por parte del gobierno ante la ola de inseguridad. Hoy el común de la gente es el blanco. Y nos queremos quedar con esto último que acaba de señalar Belén. Ya no es una disputa entre las bandas, entre las pandillas. Esto se desbordó. Y quienes están siendo víctimas del delito, de la delincuencia, del crimen, en definitiva, ya son otros actores. Voy a pedir a Esteban que nos dé su lectura, su apreciación de esto que estamos planteando. Buenas noches. Andrés, buenas noches. Gracias. Y a los panelistas, buenas noches. Coincido totalmente con usted cuando señala que esto se desbordó. La delincuencia, el temor, la violencia que vive el Ecuador socavan el derecho a vivir en una sociedad, en una cultura de paz. La seguridad integral, que es responsabilidad del Estado, sin lugar a dudas, está fuera de foco. Yo creo que uno de los errores fundamentales en el gobierno y en el Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana está en la falta de estrategia para combatir la criminalidad. Una falta de estrategia que obviamente la operación le corresponde a la Policía Nacional. Hay 3 subsistemas que debemos conocer los ciudadanos si están funcionando como deberían. Pero además hay que entender que la policía necesita de recursos, de implementación, de equipamiento para enfrentar a los criminales. Estos 3 subsistemas, el de la prevención, el de la investigación, además el de la inteligencia antidelincuencial, es necesario saber cómo están funcionando, cómo es posible que todos estos hechos no tenga un conocimiento previo la Policía Nacional. Ahora quisiera dar paso a Carolina en Guayaquil. Carolina, sin duda, como habíamos señalado, esto se desbordó. Pero sí hay unos hilos conductores, digamos, con estos grupos, con estas bandas del crimen organizado. Por favor, Carolina, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo para todos los panelistas y un saludo a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Efectivamente, creo que no es la primera vez que venimos insistiendo que lo que sucede en el país, el aumento de la violencia y la inseguridad, que además tiene un crecimiento sostenido, quienes hemos venido mirando permanentemente las estadísticas, observamos que esto no apareció de la noche a la mañana, esto ha venido por un cúmulo de malas decisiones que siempre buscan reaccionar y no anticiparse a lo que está pasando. Tenemos récords de producción de droga en Colombia. El último informe se lanzó el día de ayer con un foco específico a los mercados europeos. 10.000 millones de dólares representan los mercados europeos para los traficantes de drogas. Y el gobierno lo que ha hecho es concentrar su narrativa en decir que lo que sucede en el país corresponde a una pugna entre organizaciones criminales, cargando toda la responsabilidad en la policía y Fuerzas Armadas y no buscando asumir también su responsabilidad de trabajar en el eje de prevención. Prevención con inversión social, en educación, en salud, en cultura, en deporte. Y ahí viene el tema de los niños. 200.000 niños desertaron el año pasado del sistema educativo público. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para saber por qué desertaron, de qué forma reincorporarlos al sistema educativo y qué hacer para evitar que nuevos niños pasen a ser reclutados por organizaciones criminales como sicarios y como expendedores de drogas? Muchísimas gracias, Carolina. Este es un elemento novedoso de alguna manera, Fernando, la incorporación de menores de edad, de niños en el delito.
Sí, buenas noches. Sí. Uno de los problemas realmente críticos es por qué se ha desbordado este problema. La utilización de los niños viene a lo largo de América Latina. Las bandas utilizan por el tema de protección, de inimputabilidad, pero también es una falta de apego de los niños, de los adolescentes en sus familias, de protección, la búsqueda de reconocimiento, de ingresos, de protección. Entonces hay que entender el problema multicausal y nosotros vemos realmente con mucha preocupación justamente lo que dice Carolina, no hay prevención. Yo recuerdo un caso, me permiten relatarlo, de un niño de 12 años que le mató a su primo de 14 años en Riobamba en clase de drogas por un paquete de galletas. Cuando fui al CAI, al Centro de Adolescentes Infractores, preguntamos de dónde venían sus papás, hijos de privado de libertad, los dos. Si es que no se atiende a los hijos de privado de libertad, que son alrededor de 8,000 este momento, y lamentablemente el Ministerio de Finanzas no dio paso a un proyecto de trabajo directo de acompañamiento, contención psicológica, seguimiento escolar, salud, todo, porque ellos terminan viviendo con sus parientes. Claro. Entonces, eso es una política de prevención, de trabajar con ellos. Pero también, y si vemos estadísticas de Esmeraldas, vemos con muchísima preocupación cómo ha caído la tasa de escolaridad y cómo ha aumentado la deserción escolar, como bien anotaba Carolina. La cobertura de los programas sociales del MIES, del desarrollo infantil, se mantienen con bajísimas coberturas. Entonces, si no hay inversión social, si no hay empleabilidad para los padres, si no hay trabajo con organizaciones, municipios, empresas, es decir, se nos va de las manos. Claro, quisiera volver con Carolina, ya le doy la palabra, Teniente Coronel, porque a mí me parece interesante un poco desarrollar esto de la economía del delito. Usted señaló una cifra respecto a lo que ocurre alrededor de estos hechos. Entonces uno dice, siempre vamos a estar en desventaja. Ellos tienen mayores recursos, es la pregunta. Por favor. Y efectivamente, las economías ilícitas, si bien toda la atención está concentrada en lo que es narcotráfico, también está lo que significa contrabando, vinculado incluso a lo que es contrabando o tráfico ilícito de órganos, muchas veces respondiendo a secuestros, desapariciones, que pasa totalmente invisibilizado, y lo que corresponde a delitos ambientales también son 3 grupos o mercados ilícitos muy fuertes. Lo que yo mencionaba específicamente alrededor del informe lanzado el día de ayer, recién salidito del horno por Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y el Delito, es que menciona el rol que cumple el mercado europeo. Principalmente sus focos se concentran en analizar cómo ingresa la droga en el sur, en el este y en el centro de Europa, y esto es uno de los hallazgos más importantes del informe. El 25%, un cuarto de todo lo que se decomisó en estos puertos correspondía o tenía su origen en Ecuador. Imagínense, mucho más que Brasil, mucho más que Colombia, mucho más que Perú. En Ecuador se está exportando de manera ilícita el 25% de la droga que está ingresando a la parte de este y centro de Europa. En un mercado, como ya mencioné, que representa 10,000 millones de dólares y donde cerca de, podríamos hablar de 2.29 trillones de dólares se lavan anualmente en economías ilícitas alrededor del mundo. En el caso del Ecuador, entre 2.100 y 5.400 millones de dólares son procedentes de actividades criminales y anualmente se lavan entre 1.500 a 3.800 millones de dólares en nuestro país. Esto de acuerdo al último informe de Global Financial Integrity, que es un tanque de pensamiento que se encuentra en Washington. Gracias, Carolina. Teniente Coronel, estos nuevos sistemas de extorsión, las vacunas, estos secuestros express, rápidamente se detienen a las personas para obtener dinero, obtener recursos. Por favor. Andrés, muchas gracias y un saludo a todos los panelistas. Gracias por la invitación. He escuchado con mucha atención a los panelistas y concuerdo con algunos de los conceptos, discrepo muy respetuosamente con algunos conceptos, sobre todo en aquellos en los que se enfoca sobre todo la responsabilidad de la seguridad únicamente en la policía. La policía es únicamente uno de los actores que participa en el proceso de seguridad. Entendamos que para el proceso de seguridad nosotros hemos concebido varios procesos en el mismo esquema de la prevención situacional a la que nosotros hacemos referencia, responsabilizando a la policía.
Es únicamente un método en el que nosotros identificamos los hotspots o zonas calientes, en donde colocamos a los diferentes funcionarios policiales, pero evidentemente estos sistemas no son los únicos que pueden servirnos. Existen otros sistemas como la prevención comunitaria, en la que nosotros pedimos la coparticipación ciudadana precisamente como parte de este esquema de seguridad, haciendo también a ellos partícipes de las tareas de prevención que pueden generarse en territorio. Y existe un nivel mucho mayor que es la prevención social, en la que precisamente se requiere de la inversión del Estado. A largo plazo, este tipo de prevención es la que genera respuestas, pero en muchos casos los gobiernos demoran precisamente en obtener respuestas de este tipo de prevención, pues, como vuelvo a manifestar, requiere de inversiones que a largo plazo van a generar respuestas. Ahora, lo que ocurre es que sí surgen nuevas formas de delito. Y me refiero concretamente a los secuestros. Siempre han habido secuestros, más o menos, pero han habido. Lo que ocurre es que ahora se producen este tipo de secuestros. A ver, especificando cifras, lo que vamos a referirnos para entrar un poco en contexto es precisamente lo que está ocurriendo en la región. Es parte de lo que está ocurriendo y reflejo de lo que está ocurriendo precisamente en la región. El incremento del tema de las extorsiones, el incremento del tema de los secuestros ha sido también notorio en países vecinos como Colombia. Es una tendencia en los países vecinos. Es una tendencia. Países de Centroamérica han llegado a pagar ingentes sumas de dinero producto de las extorsiones. Alrededor de $2 millones aproximadamente del Producto Interno Bruto en países de Centroamérica son precisamente los que se desvían hacia estas economías ilegales. Nosotros debemos precisamente analizar qué es lo que está pasando en este mismo contexto. A partir del año 2019 nosotros notamos un incremento y empezamos a evidenciar, y debemos modificar nosotros como unidad antisecuestro y extorsión las modalidades precisamente con miras a atender y generar respuestas efectivas para la ciudadanía. Esteban, no sé si quieras comentar algo. Sí, yo quiero comentar algo. No necesariamente estamos endilgando la responsabilidad de la Policía Nacional. El responsable primario es el gobierno nacional y la falta de equipamiento, de presupuesto. El problema ese de referir que es el Estado el responsable, a mí me preocupa, porque ahí son todos y no es ninguno. No, yo creo que claramente la ley establece que el Estado es el responsable de entregar la seguridad integral. El Estado somos todos, somos nosotros del Estado. Exactamente, pero tienen que funcionar cada uno en su espacio. Yo no creo que el número de incautaciones, las toneladas de incautación que se han hecho, representen una lucha real contra la delincuencia, porque lo que se ha hecho es incautar droga, pero yo no veo bandas delincuenciales u organizaciones de narcotráfico desmanteladas. Entonces, lo que yo estoy planteando es que los subsistemas tienen que funcionar, el de la prevención de la policía comunitaria. Pero es que esa es la tragedia. Esto no ha funcionado en ningún país. Pero algún rato tiene que funcionar. La única experiencia que tiene un resultado que es muy criticable, muy cuestionable, es la de Bukele. Sí, pero Andrés, tiene que empezar a funcionar los subsistemas de prevención, de investigación y de inteligencia antidelincuencial, sino ¿para qué están? Yo creo que es rehacer un modelo de gestión entre lo público y lo privado. Uno de los problemas serísimos es las estadísticas que tenemos realmente nos preocupan y pueden crecer. Yo diría que hay dos momentos. Uno, el control del crimen ahora, ¿sí? La sanción, eso es correcto, pero la prevención sobre todo es fundamental. O sea, que no queremos tener esto en el 2030. Imaginemos si esto sigue. Pero, por ejemplo, en la primera parte, Fernando, tú dices el control y la sanción. Efectivamente, la policía tiene un rol fundamental. Pero luego hay otras instancias, la justicia, la legislación. Correcto. Pongo el ejemplo de Boquita. De Boquita. Boquita participa y es involucrado en el asesinato del policía en Esmeralda. Va con medidas de privación de libertad al Centro de Adolescentes Infractores en Riobamba. En Riobamba, un juez decide revisar las medidas y le da medidas sustitutivas. Cuando estuvo involucrado en un asesinato, un niño de 13 años con problemas psicológicos que tiene que contenerse necesariamente con asistencia técnica, él le dan medidas sustitutivas, queda libre y es cooptado por una banda para que haga lo que hizo tres semanas después. Formado para eso. Correcto. El rato que sale no sabe hacer otra cosa que eso. Es un chico que dejó el colegio. Lógico. ¿Cuál es la opción para un joven esmeraldeño en este momento? Está entre ser futbolista y tener éxito o ser cooptado por las bandas. Eso no puede ser la oferta del gobierno nacional o del Estado como tal. Entonces, tenemos que replantear un modelo de seguridad ciudadana desde otro paradigma, desde otra perspectiva. Yo digo, sin seguridad, digamos, sin desarrollo social, no hay seguridad ciudadana. Ok. Teniente Coronel.
sobre esto? Yo creo que es importante las reflexiones que se están haciendo, sobre todo con el tema de menores, porque para nosotros encontrar menores en los diferentes casos representa siempre una dificultad al momento del procesamiento, sobre todo porque son inimputables. Evidentemente nosotros cumplimos con nuestra tarea, pero debemos nosotros reflexionar con miras hacia una verdadera rehabilitación social que reinserte a todos estos niños, niñas y también adultos precisamente a un sistema ya totalmente sano, ¿no? Ahora, el tema es que esto que decía Carolina, siempre vamos a estar en desventaja, Fernando, porque tú mencionas estos chicos de Esmeraldas, has puesto como ejemplo. ¿Qué posibilidades hay de que se incorporen, digamos, a la actividad formal, legal, si los otros tienen muchísimo más para pagarles? Exactamente, y también a la ausencia de proyectos, programas sociales, instituciones en sus barrios y sus territorios. ¿Quién controla los territorios? Son las bandas. Ante la falta de institucionalidad, las bandas han creado su disciplina, sus roles, sus mecanismos de sanciones. Aunque haya las instituciones, las bandas logran cooptarles a las instituciones. Es que ahí viene justamente el desafío que como país debemos tener. Elaborar un plan de desarrollo social en función de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? De lo contrario, si tenemos Ministerio de Cultura, Deportes, Desarrollo Social, Empleabilidad, otro tipo de inversiones, se le va ganando el espacio y las bandas terminan saliendo, porque evidentemente tenemos que coordinar fuertemente con Fuerzas Armadas, con la policía. Pero aquí hago un llamado de atención en términos de reflexión. ¿Cuáles son las salidas que se plantean? Es aumento de penas y bajar la edad. Cada año de reclusión de un adolescente equivale a 8 años de una persona adulta. Si le damos 8 años, multipliquemos, 8 por 8, 64. Es la pena mayor que tiene el sistema penal en el Ecuador. Tengo que ir a la pausa. En un instante retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Revisemos ahora algunas cifras respecto de los delitos que hoy hemos analizado. Si hablamos de secuestro extorsivo, en apenas 2 meses y medio del 2023 se registran ya 24 casos. Si lo comparamos con el 2022, estos representan el 60%, pues el año pasado la policía registró 40 casos en total de este delito. Al momento, 22 casos de secuestro extorsivo han sido resueltos y 36 personas han sido detenidas. En cuanto a la extorsión, conocida como vacuna, en lo que va del año se han detenido a 63 personas. Pero en el último año, la Fiscalía registró al menos 9.049 denuncias por este delito. Además de la alarma que genera el incremento de casos, otro tema que hoy llama la atención es el número de menores de edad que participan en las organizaciones delictivas. En lo que va del 2023 se registran 663 menores aislados por delitos como robo, secuestro, sicariato, extorsión y microtráfico. Las autoridades explican que las bandas cada vez están más interesadas en reclutar menores porque ellos son inimputables. De allí que han surgido varias opiniones de reformar la ley para que se juzgue a los menores, aunque otros sostienen que es un problema estructural y que lo que se requiere es atender a los sectores vulnerables en donde estos menores crecen y carecen de educación, servicios básicos y también alimentación, entre otras cosas. Así también se ha puesto sobre la mesa de discusión el endurecimiento de penas, el porte de armas y otras acciones para de alguna forma luchar contra el crimen. Pero ¿en realidad pasa por ahí la solución? ¿O cuáles son las medidas que se deben tomar desde el Estado? ¿Cuál debe ser la labor de las instituciones como la justicia, la fiscalía, la propia policía? ¿Qué pasa con la impunidad en el país? Estas son algunas preguntas, Andrés, que ponemos sobre la mesa de debate. Y son los temas centrales a esta hora, porque quizás ya las cifras, los diagnósticos, lo que estamos viviendo, lo que se produce en las calles todos los días, sin duda ya sabemos. ¿Cómo enfrentar? Y los puntos que ha señalado Belén me parecen fundamentales. Esta idea de que somos todos y no es nadie, nos permite o conduce
a una posibilidad de, más bien, librarnos de la responsabilidad, salirnos de la responsabilidad. ¿Cómo manejar esto, teniente coronel? Andrés, yo creo que parte de lo que corresponde a generar una respuesta efectiva es generar una respuesta social, una respuesta comunitaria. Todas las instituciones, todos los actores debemos sumarnos precisamente en una respuesta que la ciudadanía demanda. A la ciudadanía no le interesa finalmente que las instituciones trasladen responsabilidades, a la ciudadanía le interesa sobre todo tener el resultado final, que es adquirir seguridad. Yo veo con muy buenos ojos el hecho de que se hayan generado ya mesas de trabajo precisamente articuladas entre los diferentes organismos para lograr precisamente este resultado. A partir del día de ayer yo veía precisamente cómo las instituciones empezaron a articularse. Creo que es una respuesta efectiva. Ante esto nosotros esperamos precisamente que se genere resultados óptimos como en otros países. Veíamos nosotros, por ejemplo, ¿qué experiencias son buenas desde su perspectiva? Década de los 90, Colombia tenía un incremento en cuanto a secuestros y extorsión. La respuesta del Estado fue precisamente la creación de grupos de acción unificada en contra de la lucha del secuestro y extorsión, hoy conocidos como Gaula, en los que participaron tanto policía como militares, y fue también copartícipe la Fiscalía, asignando también, en este caso, fiscales especializados a cada una de estas unidades. Es así como funciona y se dinamiza sobre todo el proceso en Colombia. Es uno de los puntos importantes y fuertes que han permitido sobre todo la reducción del delito, sumados al tema de prevención, que en Colombia también se maneja desde un punto, una expectativa muy fuerte, con la difusión de todos los programas precisamente y las modalidades que han sido parte del tema de extorsión. Quiero ir con Carolina para conocer su apreciación sobre lo que acabamos de escuchar. Y este tema de incorporar a los menores de edad, fundamentalmente, de dar beneficios y de dar posibilidades de trabajo a diversos sectores, de reactivar la economía, en fin. Y esta idea que escuché hace poco, en el sentido de que si la pobreza es la causa de la criminalidad, todos los pobres serían criminales, y eso no es así. Por favor, Carolina. No se trata de criminalizar el hecho de encontrarse en una condición de vulnerabilidad. Creo que, bien lo ha dicho el jefe de la UNACE, no se puede descargar toda la responsabilidad en que sea una respuesta por parte de Policía y Fuerzas Armadas. Y lamentablemente esa es la respuesta que hemos tenido por parte del gobierno central, porque permanentemente vemos que la respuesta es nuevo estado de excepción, que no cambia la situación real social de la zona, donde se necesita una intervención urgente, rápida e integral. Estamos viendo cómo se vienen consolidando estructuras de gobernanza criminal en diferentes barrios, manzanas, y que van ganando tanto en cohesión social los criminales como en definir las dinámicas económicas, sociales de las zonas que tienen su influencia. Y uno de los métodos que utilizan estas organizaciones para ganar poder, influencia y poder tener recursos para obtener armas y ganar más espacios de territorio bajo su poder es justamente las extorsiones, y también lo estamos viendo a través de los secuestros extorsivos como formas de ingresos. Sin embargo, la estrategia del gobierno tiene que focalizarse en diferentes niveles y tiene que ser multidisciplinaria. Cuando digo diferentes niveles, esto significa trabajar específicamente lo que es delincuencia organizada, fortaleciendo las capacidades especiales de investigación e inteligencia, lo decía también el jefe de la UNACE, fortaleciendo la gobernanza institucional del sector seguridad en estos dos ejes, investigación e inteligencia con capacidades especiales técnicas, operativas y tecnológicas, pero también necesitamos una intervención mucho más local, territorial, porque hay zonas, hay territorios donde la población responde más a las organizaciones criminales que a las propias dinámicas de la economía local, legal. Claro, no se puede competir, vemos la magnitud, y es por eso que no en Ecuador, sino a nivel regional y global se ha planteado la necesidad de rever la estrategia antidrogas, porque son más de 50 años y no hemos visto resultados favorables ni en la disminución de los cultivos de coca, ni en los envíos a los mercados internacionales, ni en el consumo, que pasa totalmente desapercibido, porque en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica, ha crecido el consumo tremendamente. El 25% del consumo está focalizado en nuestra región y no hay políticas para prevenir desde una visión de salud pública. Y bueno, solo por mostrar algunos indicadores de cómo esta política antidrogas, esta estrategia regional no está dando resultados, y necesitamos tomar decisiones radicales, o si no, seguiremos viendo la violencia, el delito y la inseguridad quedándose en nuestro territorio. Esteban, yo hace un momento te hice una referencia respecto al caso Bukele. Quisiera que te detengas un minuto. De acuerdo, pero antes quisiera mencionar lo siguiente. Empecé diciendo en este programa que la elección de las estrategias adecuadas en el gobierno
al parecer no son las correctas. Suscribo lo dicho por Carolina. No existe estrategia o la estrategia está realmente caduca. Podemos además pasarnos 10 horas, 20 horas aquí en este foro hablando del tema. Pero también lo que necesita la Policía Nacional, nuestros miembros de la policía, es la voluntad política y el respaldo político para sus actuaciones. Y segundo, la seguridad jurídica que sí existe para el uso progresivo de la fuerza. Me voy a la pregunta, a Bukele. Yo creo que este país necesita una conducta nacional, necesita una disciplina nacional. Y no puede ser posible que los derechos humanos de los delincuentes sean los que prevalezcan frente a los ecuatorianos que son honestos, correctos, trabajadores. No puede ser posible que los derechos humanos quieran defender los derechos de quienes están violando los derechos de los otros. Creo que la mano dura de Bukele es necesaria. No sé si es el estilo, pero lo que necesitamos es respaldo para la Policía Nacional para que actúe, para que pueda hacer uso progresivo de la fuerza. Está en la norma, está en la Constitución. Capaz que sí, ¿no? Se necesita orden, disciplina, eso es absolutamente válido, pero un extremo tal vez no. No digo el extremo, pero necesitamos aplicar la ley. Necesitamos poner aplicar la ley, sí, por supuesto. Y hacer una buena ley, y tener buenos jueces, y tener un sistema de rehabilitación. Por supuesto, en todo lado, pero el uso progresivo de la fuerza está en la norma. Está establecido en la Constitución. Como alternativa está la persuasión, Sí, la claro, disuasión. claro. Está al final del día el uso progresivo de la fuerza. Pero yo quiero un poco bajar la línea. Porque hay policías que no están dispuestos a sacrificar su vida pese a que esa es su misión, y hay que respaldar de muchos policías que sí lo hacen. Porque no tienen el respaldo político. Porque resulta que el detenido va o en el operativo hay muerte y el detenido es el preso, el policía. Es absurdo. Fernando, por favor. Sí, un tema que presupone esta decisión es que exista un sistema de rehabilitación social y no existe. No existe. Usted imagine en la penitenciaría del Litoral, 9.000 presos detenidos. Y tienes una carpintería con capacidad para 200 personas, ¿a qué momento se rehabilitan, se reeducan? No existe un modelo de atención, no existe, sobre todo las coberturas de educación, de lo que recuerdo cuando yo fui subdirector del SNAI, son bajísimas en educación y capacitación técnica. Entonces salen especializados en el delito. Ahora, no hay en la a rehabilitación mí me parece social. que lo más grave, Fernando, es la impunidad. Porque entonces los delincuentes saben que no te va a pasar nada. Que te cogen preso 2 meses, 3 meses, ya nosotros tenemos un equipo de gentes que nos van a apoyar y sabemos cómo hay que pagar o cómo hay que utilizar los recursos y los sacamos libre. Sí. La impunidad. Eso es grave, pero porque además el Estado, nuevamente, o el gobierno en este caso, no tiene una propuesta de reeducación para los adolescentes y de rehabilitación social para los adultos. Vemos con preocupación altísima que 45% de los privados de libertad son jóvenes. Y el 52% de ellos están por drogas o por delitos contra la propiedad. Es decir, pobreza y falta de empleo. ¿A quién le corresponde generar políticas en ese sentido? Al gobierno nacional que esté en turno. Pero lo otro que es clave, y se nos quedó de la idea anterior, es cómo las bandas espantan a la cooperación, a la inversión, al propio gobierno, sí, claro, a los técnicos que están en los barrios desarrollando programas de desarrollo infantil, de educación. Espantan ¿para qué? Para que ellos poner sus reglas y controlar. Entonces, bien que las mesas interinstitucionales estén, pero tenemos que apuntar a un plan integrado de desarrollo social con seguridad ciudadana. Teniente Coronel. Andrés, yo observo y tal vez yo no quisiera dejar en el imaginario, en la retina de la ciudadanía, que tenemos un sistema que de todas formas no funciona. Habrá cosas que modificarlas. Aceptamos que como policía tenemos cosas que mejorar. Es evidente que tenemos que hacerlo. La unidad antisecuestros fue formada hace 29 años bajo una perspectiva diferente, bajo un clima diferente, con secuestros de índole selectivo que en esta ocasión han pasado de ser selectivos a delitos de oportunidad en el que cualquier persona, en cualquier clase social ¿Eso es, puede ser por ejemplo, víctima. el caso Ruta Viva? Caso Ruta Viva, ¿Hay muchos casos en el país permanentemente? Los que se han incrementado en esta cifra precisamente son ellos. Ajá. Precisamente en aquellos delitos en que el secuestro dejó de ser selectivo, exclusivo para personas con capacidades económicas, en las que el delincuente analizaba precisamente cuál era la economía del hogar y finalmente podía ser un requerimiento. En la actualidad, el delincuente sale a hacer básicamente una pesca milagrosa y se basa en qué consiste la pesca milagrosa?
privar de la libertad a las personas que presten una vulnerabilidad. En este caso, la pareja prestó una vulnerabilidad cuando el vehículo se averió y solicitaron ellos ayuda mecánica, esperaban la ayuda mecánica. Quien llegó primero fueron los delincuentes, quienes los obligaron a subirse a su vehículo y los llevaron ya con rumbo desconocido. Es ese el vivo ejemplo. O sea, de lo que pasa. no hay una investigación previa, una inteligencia, un monitoreo previo. No, existe. Salen a pescar, como usted dice. Salen a pescar. A pescar. Evidentemente, en este caso, lo que motivó aún más y prolongó la retención de esta pareja era la información bancaria que portaban consigo, el número de tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, la información que teníamos en dispositivos celulares, pero que también para nosotros, como unidad antisecuestros, motivó también de cierta forma nuestra intervención rápida fue la denuncia ciudadana. Eso quería saber. Es importante. ¿Es frecuente que quienes se someten o son víctimas, las familiares, en fin, son víctimas del secuestro, informan a la policía? Nosotros hemos visto casos a la policía en los que no han denunciado, ya, porque erróneamente la ciudadanía está convencida de que el pago es el que va a solucionar el problema. Están ocurriendo cosas increíbles precisamente porque, primero, estamos fortaleciendo economías criminales que están potencializándose en el país. Segundo, estamos cometiendo errores durante el proceso que pueden llevar a desenlaces fatales durante el proceso de negociación. Y eso hablábamos, Andrés, también con usted en la entrevista en radio, precisamente porque no es la recomendación Pero adecuada. hay unas agencias, hay unas empresas que son, o hay unas personas que son expertas en negociación. Y yo le decía precisamente el día de ayer, estas empresas estarán orientadas siempre a la disminución del monto, más no a la detención de los delincuentes. En esos casos, la Constitución, nuestros códigos no interrumpen esa acción por parte de este tipo de empresas. Pueden estar paralelas, digamos. Pueden generar esta información, pero las familias son finalmente quienes deciden. Recuerden que nosotros estamos hablando de un crimen en el que está de por medio la integridad física, la vida de una persona. Y es por ello que durante el proceso nosotros realizamos intervenciones técnicas desde los ámbitos de negociación, dentro del ámbito de análisis de información, recaudación de información, para finalmente concluir nosotros con los resultados efectivos. Y yo le decía precisamente esto porque es importante que la ciudadanía siempre tenga en cuenta que existen también resultados efectivos. La ciudadanía no puede quedar únicamente en la expectativa de que no existe una respuesta, que no existe... ¿Tiene una idea, teniente coronel, cuántos son los casos que han sido reportados, que han sido denunciados a la policía y esos otros que están siendo negociados en otros niveles? Es sobre lo que estamos trabajando, sí, Andrés. Porque hasta el año anterior nosotros teníamos casos precisamente de las denominadas vacunas que en la clasificación doctrinaria son extorsiones del tipo siciliana, ¿sí? Entonces, sobre esos casos nosotros hemos iniciado tareas precisamente en la acción preventiva y en acción sobre todo comunitaria, en la que ponemos también a disposición de la ciudadanía la tarea de información. Hemos abierto la línea 1-800 opción 1 precisamente para captar esa información, pero no conforme con ello también hemos sumado a la empresa privada. Es importante que eso también sea parte de esta corresponsabilidad ciudadana, de esta corresponsabilidad de seguridad. Ellos también, como víctimas de estos delitos, aceptan su parte de responsabilidad de que estaban siendo víctimas de estos delitos y creyeron en su momento que el método más fácil era pagar. Pues las cifras se incrementaron y cada vez los requerimientos eran mayores. Claro, era un buen negocio, pues. A ver, perdón. Finalmente, Andrés, solo para concluir, el tema de las extorsiones debe ser abordado no como un delito común, sino como un delito que puede y tiene la capacidad de corroer los mismos estados. Si nosotros no abordamos de manera integral, vamos a colapsar las economías, finalmente las economías del Estado, con la posibilidad de pérdida de empleos, cierre de negocios, salida de las economías, que es lo que nosotros deberíamos estar principalmente preocupados para brindar las posibilidades de generar empleo y demás. Esteban, es una industria. Es una industria y hay que puntualizar algo. Esa industria está manejada ¿desde dónde? Desde las cárceles. Si no hay control en la cárcel, va a seguir habiendo muerte, va a seguir habiendo delincuencia, va a seguir habiendo extorsiones, porque la cárcel no tiene control. Pregunto, ¿por qué no poner detector de metales? ¿Por qué no poner inhibidores de señal? ¿Qué está pasando? ¿Quién gobierna las cárceles? El dinero, pues el dinero es el que sí, pero controla. Entonces, quien tiene dinero tiene capacidad de... Pero Andrés, ahí volvemos a la propuesta mano dura del gobierno, a la propuesta mano dura y respaldo a la Policía Nacional para que actúe.
Porque es necesario. Los delincuentes no pueden imponerse sobre el derecho, no pueden imponerse sobre el ecuatoriano honesto. Es el Estado el que tiene que imponerse sobre los delincuentes. Carolina, te doy paso para que comentes lo que dicen sus compañeros, sus colegas de panel. Por favor, adelante. Bueno, primero quisiera hacerme referencia brevemente al tema Bukele. Creo que es un tema que muchas veces es analizado de manera superficial, entonces llama mucho la atención a nivel mediático, pero no observamos lo que está detrás. El Departamento de Tesoro el año pasado, a finales de 2021, generó sanciones económicas al viceministro de Justicia y al director de cárceles del gobierno de Bukele por conducir conversaciones clandestinas con líderes de organizaciones criminales para buscar la pacificación de las prisiones y fuera de ellas. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese tipo de formas, modalidades, negociaciones que están totalmente vinculadas al lavado de dinero, a corrupción, vimos la cantidad de dinero que esto representa, tiene que confundirse con la necesidad de tener liderazgo en el país, liderazgo y la firmeza para tomar decisiones, no el irse en contra de los derechos de la población y tener una posición autoritaria frente a esto, restringiendo derechos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es fundamental que podamos mirar cómo las economías ilícitas están cooptando cada vez más a las poblaciones con alta vulnerabilidad social y económica. Pero ¿quiénes son ellos? Ellos son los que están en la parte baja de esta pirámide criminal sangrienta. Son quienes menos posibilidades tienen de sobrevivir dentro de estas actividades ilícitas porque su periodo de vida dentro de la organización criminal es muy corto porque están siempre expuestos a los sicariatos, están expuestos a la violencia, a la criminalidad y a ser fácilmente identificables. Mientras más vamos subiendo en esta pirámide jerárquica de las organizaciones criminales, vemos en cambio a los que se benefician de estos flujos financieros ilícitos, quienes están coordinando las exportaciones ilícitas de cocaína, quienes tienen los contactos a nivel de corrupción y lavado de dinero en los puertos, en las aduanas, en organismos públicos, privados, y cómo coordinan esto para enviar estos recursos fuera y poder justamente lavar. Aquí hay otro dato importante, las discrepancias de las exportaciones, es decir, el valor que los exportadores justifican o declaran de envíos en el Ecuador frente a lo que realmente reciben en los puntos de destino, hay una diferencia de 2.500 millones de dólares al año. Eso significa que 2.500 millones de dólares no se declara adecuadamente, pueden estar evadiendo impuestos, pueden ser dineros producto de diferentes actividades ilícitas, y ahí tenemos un problema también en lo que es el subsistema de inteligencia económico y financiero. Cómo estamos enfocándonos los esfuerzos en identificar estas redes de lavado de dinero que alimentan la economía criminal y que lo que conduce es a alimentar la violencia, la sangre y el delito vinculando a niños y jóvenes. Ok, tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad y enseguida retornamos para el segmento final de Hora 25. Bien, vamos a la tercera parte del programa. Quisiera proponer, insistir a nuestros panelistas el tema de las salidas, las fórmulas que se podrían plantear, sugerir, pensar con el afán de resolver esta crisis. Fernando. Algo fundamental es esto que se ha notado, el trabajo entre los diferentes sectores, es decir, la necesidad de crear un plan integral en términos de todas las dimensiones del ser humano, educación, salud, deporte, cultura, empleabilidad, pero también integrado de las instituciones de desarrollo social, desarrollo económico, control, policía, Ministerio del Interior. O sea, si definitivamente no hacemos un equipo, claro, una mesa interdisciplinaria que analice, que diagnostique y haga una propuesta inmediata en el corto plazo, esto se nos está yendo las manos. Es una causa que supera esas mesas, hermano. Es de todos los ecuatorianos. Correcto. Nos deberíamos unir en una ofensiva nacional. Los gobiernos nacionales, el gobierno nacional con los gobiernos locales. Lógico. O sea, tiene que haber realmente, y con la cooperación internacional, multilateral. Y la justicia y la impunidad que yo decía, y la legislación, se necesita hacer leyes con... Y un plan de rehabilitación social concreto. Es decir, las cosas sabemos por dónde van. Lo que falta es la decisión política de impulsarlas. Ok, Teniente Coronel. Salidas. Salidas entre las que nos corresponden a nosotros, comunidad antisecuestro. Vuelvo a repetir, Andrés, hemos activado nosotros el nivel de prevención. Hemos posicionado estratégicamente a 3 unidades más en el territorio. Actualmente tenemos 6 unidades
unidades de antisecuestro y extorsión. Hemos incrementado el Esas unidades están creadas geográficamente, digamos, distribuidas están distribuidas estratégicamente a lo largo del territorio para reducir los tiempos de respuesta en los diferentes espacios. No significa que solo esas provincias son las que tienen ese contingente, pero tenemos la posibilidad de cobertura a nivel nacional. Y de los casos que se denuncian, ¿cuáles son los exitosos, digamos, que se logra recuperar a los rehenes? En actualidad, de los 24 casos, Andrés, hemos tenido el éxito en 22 casos. Tenemos 2 casos en investigación que por motivos obvios no son nombrados en esta entrevista, pero sí queremos dejar a disposición de la ciudadanía, sobre todo la tarea que como Policía Nacional nos corresponde, el compromiso que debemos sumarnos, no solo como Policía Nacional, sino como todos los sectores, finalmente fortaleciendo esta lucha precisamente en beneficio de la ciudadanía, teniendo como responsabilidad de entregar la seguridad ciudadana. Creo que es la tarea que nos fue encomendada y nosotros como Unidad Antisecuestro y Extorsión y como Policía Nacional estamos precisamente comprometidos con esa tarea. Ok. Carolina, por favor, en Guayaquil, las salidas, por favor, adelante, le escuchamos. No, creo que las salidas tienen que ser multiniveles. Como dije, necesitamos liderazgo, decisión y priorización de los recursos. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar el país para que se destinen los recursos que la policía necesita para hacer su trabajo operativo? Si permanentemente estamos viendo sin capacidad de mantenimiento de los vehículos, del patrullaje, del eje de prevención, de vigilancia, fortalecer las capacidades especiales de las unidades como la UNACE, pero también de antinarcóticos, de la ULCO, etcétera, de las unidades especiales que tiene la policía, darles los mejores implementos a nivel tecnológico, operativo, que puedan cumplir su trabajo. Y sobre todo necesitamos, mientras se dan esos recursos, también reforzar los mecanismos internos de transparencia y control de las instituciones, tanto de policía y Fuerzas Armadas. Hemos sido testigos en los últimos días de diferentes temas que no son nuevos, vienen ya varios elementos que se van sumando. Se necesita reforzar, fortalecer la confianza institucional en la policía y Fuerzas Armadas. Estamos en unos niveles más bajos en su historia. Antes la policía de Ecuador era la segunda mejor evaluada de América Latina, ahora su confianza ha disminuido. Necesitamos el compromiso del gobierno para rescatar eso y poder darle todas las capacidades y todos los implementos para que cumplan adecuadamente su trabajo, mientras acompaña ese trabajo con inversión social para trabajar, como decía el secretario de Inclusión del municipio, poder tener un plan integral que recupere los territorios de las economías ilícitas y construyamos ante la anticipación, es decir, anticiparnos a lo que puede suceder con inversión social y trabajo conjunto con la policía. Y esta necesidad de que estemos todos unidos, eso me parece muy importante. Sin lugar a dudas. Tenemos un tema cultural, Esteban, que alguien nos tiene que dar resolviendo. Alguien tiene que resolver esto. Y lo que está pasando ahora, la Fiscalía le acusa a la policía exacto. O sea, no, este es un problema que tienen que enfrentar los ecuatorianos en unidad, pero para eso necesitamos liderazgo. Y ese liderazgo, empecé diciendo, necesita escoger, seleccionar las mejores estrategias, un plan, un programa para contrarrestar esto. La policía comunitaria, los UPC, la policía de la prevención tiene que hacer su trabajo. La investigación tiene que hacer su trabajo y, por supuesto, la inteligencia antidelincuencial. Pero creo que el control de las cárceles ayudaría muchísimo para que se reduzca la delincuencia. Y el teniente coronel ahí no me va a desmentir. El control de las cárceles va a ayudar mucho en el tema de las extorsiones, en el tema de los asaltos, en el tema de la inseguridad que vive el país, el Ecuador. Lo que tenemos que lograr es que no haya más boquitas. Y entonces esa no es una tarea de la policía, esa no es una tarea de aquí, de acá, es una tarea de todos nosotros. Pero hay otro tema que no se ha tocado aquí, la inmigración ilegal. Además. Es fundamental que se controle el tema de la inmigración ilegal. Los delincuentes también vienen desde afuera. Y traen información y traen nuevas experiencias y nos enseñan y somos más Claro, activos. son delincuentes mucho más avesados que los delincuentes. Por favor, sí, pero el tema de movilidad humana bastante complejo. Creo que con las estadísticas es importante anotar que 3.500 personas privadas de libertad son extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ecuador no ha sido capaz de integrarlos económica y socialmente y se fueron al lado de las infracciones penales. ¿Pero cómo sabes eso? Porque tenemos la estadística, porque son 1.600 colombianos, 1.400 venezolanos y 500 de diferentes países que están privados de libertad. Pero ya vinieron con esas... Puede ser, pero en todo caso no fuimos capaces de integrarlos, una. Y dos, tenemos en la encuesta que hicimos nosotros de habitantes de calle en Quito, 783 habitantes de calle, 150 extranjeros, 80 venezolanos, 70 colombianos. Es decir, no estamos creando las capacidades ni en el gobierno nacional ni en los gobiernos locales para que esa población se integre, se inserte
y de alguna manera viva armónicamente, así como nosotros hemos tenido la experiencia en España, en Italia, en Estados Unidos, igualmente tenemos que crear alternativas para las personas de movilidad humana. Ok, tenemos una última ronda de intervención. No sé si usted quiere agregar algo, Teniente Coronel. Ratificar sobre todo el compromiso que tenemos como institución en cuanto a seguridad. La unidad antisecuestro y extorsión, vuelvo y repito, tiene capacidades. Actualmente hemos repotenciado las capacidades en talento humano, hemos disgregado en el territorio. En la actualidad tenemos 105 personas detenidas. No con esto retrotraigo a toda la conversación precisamente en el sentido de que el número de detenidos representa más seguridad. Tenemos 105 personas detenidas, tenemos 22 casos resueltos, a diferencia del año 2022 en el que nosotros contábamos con 51 personas detenidas. Estamos generando la posibilidad de generar respuestas efectivas a la ciudadanía y sobre todo la imagen que quiero dejar sembrada en la ciudadanía es que tienen una unidad profesional que les puede brindar la ayuda oportuna siempre y cuando decidan en confiar y denunciar oportunamente el hecho. Ok. Creo que es fundamental un plan y estrategias que combinen la prevención y la represión. Y algo que yo creo que es esencial, el respaldo político para la actuación de la Policía Nacional y con esto la seguridad jurídica, que esté en la norma, que esté en la ley, el uso progresivo de la fuerza. Tiene que hacerse el uso progresivo de la fuerza. Ok, Carolina, por favor, su apreciación. Vamos terminando. Bueno, creo que si bien se mencionaba el tema de la presencia de ciudadanos de otros países en temas de criminalidad, creo que hay que hacer una diferenciación muy importante. El 90 o cerca del 95% es cometido por ecuatorianos. Tenemos que ocuparnos por nuestra realidad, por lo que está pasando, por la alta vulnerabilidad social y económica desde antes de la pandemia que no ha sido atendido, por estas zonas que cada vez más caen en redes de economías ilícitas, donde se están consolidando sistemas de gobernanza criminal. Y sobre todo creo que es importante que tenga el país un liderazgo y se definan realmente las prioridades. Las prioridades están en el país, las prioridades están en abordar el tema social, en apoyar el trabajo de policía, pero el trabajo policía solo no nos va a conducir a ningún lado. La seguridad no puede seguir siendo una excepción con los estados de excepción. Tiene que ser una prioridad y para que sea una prioridad se necesitan recursos para que el trabajo de la policía pueda ser efectivo, pero también para que no esté solitario, sino que vaya acompañado de estrategias de prevención, estrategias en la primera infancia, estrategias en la gestión del tiempo libre de niños y jóvenes, en la estrategia de poder recuperar esos territorios que ahora están controlados por la delincuencia y el crimen organizado. En días pasados vimos lo que sucedió con la liberación de JR, el líder de los choneros, lo que está sucediendo en el Triunfo. Eso nos debería llamar tremendamente la atención a lo que está pasando de manera transversal en esta crisis de seguridad que es sistemática en diferentes espacios. Ok, Fernando, contigo terminamos. Fundamental esto que hemos propuesto, este plan de desarrollo social en función de la seguridad ciudadana integral e integrado, que además disponga de recursos no solamente a nivel nacional, sino también de la cooperación internacional y de los gobiernos locales. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de Una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión.